Hola compañeros, buen día. Vamos a continuar con el siguiente tema que corresponde a este módulo, que son fundamentos de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Mi nombre es Viridiana Sánchez, yo soy residente del primer año de hematología y mi asesora para esta clase fue la doctora Margarita Contreras, médico adscrita al servicio de trasplante de nuestro hospital. Dentro del contenido de la presentación vamos a ver una pequeña introducción, vamos a hablar un poco de la historia del trasplante, tanto en México como a nivel mundial. Vamos a ver las modalidades de trasplante con las que contamos, a qué se refiere fuente celular y cuáles son las fuentes celulares para el trasplante, cómo se realiza la preparación, la criopreservación y el acondicionamiento que se realizan para el trasplante en los pacientes. Como introducción, vamos a ver que el trasplante de médula ósea a lo que se refiere es a la administración de células madre hematopoyéticas, pero de un paciente sano a un receptor que tenga una médula ósea disfuncional o que esté depletada. Esto con el objetivo de poder destruir las células tumorales en el caso de que el receptor tenga una enfermedad maligna o generar células funcionales que puedan reemplazar a las disfuncionales, hablando de otro tipo de enfermedad. Dentro de la historia del trasplante vamos a ver que de manera inicial el trasplante se estudió, pues fueron estudios observacionales que se realizaron en ratones, donde se demostró que la infusión de componentes sanos en médula ósea a un receptor podría inducir la recuperación de la función de esta médula ósea. Posteriormente ya se exploró esta técnica, pero en humanos, en la década de 1950, y el primer trasplante exitoso que se tiene documentado fue un trasplante de gemelos monocigóticos en 1957 en Nueva York a un receptor que tenía leucemia aguda. Posteriormente ya el primer trasplante alogénico, exitoso fue en 1968 para un paciente pediátrico con síndrome de inmunodeficiencia combinada grave. Y en México se tiene documentado que el primer trasplante fue en 1980 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y también se tiene documentado que en nuestro hospital en siglo XXI, también en dicha fecha empezaron a realizar trasplantes. Se tienen documentados 3 trasplantes. Y en México, pues de manera inicial, a partir de 1980, empezaron estos intentos de realizar trasplantes, por lo que dice la bibliografía es que de manera inicial no eran tan exitosos. Empezaron a tener auge posterior a 1990, 1995 más o menos, donde ya hubo más éxito en los trasplantes en nuestro país. Vamos a ver algunos conceptos importantes que vamos a estar realmente manejando durante todo el módulo. Es importante que conozcamos estas definiciones. Primero les voy a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad, que esto se refiere a algunos genes que van a codificar el antígeno leucocitario humano. Vamos a estar hablando mucho de esto, del HLA, y el hecho de que se codifique el HLA va a llevar a una gran diferencia entre las proteínas que se expresan en la superficie celular, en todas las células que tenemos. Y esto, el complejo mayor de histocompatibilidad, se va a dividir en MHC1 y MHC2. Ahora, en cuanto a lo que codifica, que es el antígeno leucocitario humano, como les mencioné, van a ser proteínas que se van a expresar en la superficie celular. Estas se pueden dividir en HLA, A, B y C, que estas van a codificar para MHC1, y como sabemos, el MHC1 va a ser reconocido por los linfocitos T, CD8, y esto pues va a inducir una respuesta inmune citotóxica. Y también se dividen en HLA, BP, BQ y BR, que estos van a estar codificados por MHC2, los cuales van a ser reconocidos por los linfocitos T, CD4, los cooperadores, y por las células presentadoras de antígenos, activando estos otro tipo de respuesta inmunológica, ¿no? Esto va a tener bastante importancia, sobre todo porque cuando hacemos los estudios de compatibilidad vamos a ver que el HLA, pues es en lo que nos basamos, y según el grado de compatibilidad que tenga el paciente, pues se van a poder activar estos tipos de respuesta inmunitaria y va a ser la manera en la que se va a comportar el trasplante de nuestro paciente. Ahora, en cuanto a las modalidades del trasplante, vamos a ver que hay 2 modalidades de manera inicial: el alotrasplante,
Este se refiere, o el objetivo de este trasplante va a ser sustituir la hematopoiesis total o parcialmente defectuosa del paciente por una normal, pero esta va a ser procedente de un donante sano compatible. A diferencia del trasplante autólogo o el autotrasplante, que este se refiere a que primero lo que se va a hacer administrar quimioterapia a dosis elevadas, que va a inducir una mielosupresión en el paciente, y por eso es que posterior a esto se van a administrar progenitores hematopoyéticos del propio paciente, lo que evite la mielosupresión irreversible. Entonces, estas son las dos diferencias que hay entre el halo y el autotrasplante. Según el tipo de donante, vamos a ver que va a estar el trasplante autólogo, singénico o halogénico. El trasplante autólogo justo es a lo que nos referíamos hace un momento, ¿no? Las células progenitoras van a provenir del propio paciente y se van a obtener antes de administrar esta quimioterapia, que sea a dosis altas. También puede ser radioterapia, y a esto se refiere el trasplante autólogo. El trasplante singénico es que se va a realizar entre hermanos gemelos que sean univitelinos, y el trasplante halogénico puede ser de tres tipos: donante relacionado histoidéntico, donante relacionado haploidéntico, que estos van a compartir por al menos un haplotipo, y el donante no relacionado, ¿no? Que estos no comparten ningún haplotipo entre el donante y el receptor. Y según el grado de compatibilidad, el trasplante se puede dividir, o el tipo de donante, en donante full match, donde el donante va a ser un hermano que sea 100% compatible, los HLA, que eran de los que hablábamos hace un momento, 10 de 10, y el donante haploidéntico, que en este se va a utilizar un donante que comparte medio haplotipo, ¿no? Puede ser un hermano, un padre o el hijo, y este va a ser compatible al menos en el OSI 6 de 10. Y en esto en lo que nos basamos es justamente en los tipos de HLA que veíamos hace un rato, ¿no? Y qué tan compatibles son los pacientes entre cada uno de estos tipos de HLA. Ahora, el proceso de elegibilidad, esto pues la elegibilidad se realiza pretrasplante. Los objetivos de la elegibilidad de manera inicial va a ser transmitir la información completa al paciente. Tenemos que explicarle de qué se trata el trasplante, cuál es el objetivo del trasplante, cuáles son las complicaciones que puede tener el paciente antes, durante y posterior al trasplante, y el pronóstico que le da el trasplante a nuestro paciente, ¿no? Informarle bien todo lo relacionado con este proceso. Tenemos que realizar una historia clínica completa. Obviamente esto para conocer bien todos los antecedentes del paciente, cómo ha evolucionado su enfermedad y demás. Y en cuanto a estudios complementarios, vamos a ver en un momento que se realizan una gran cantidad de estudios con el objetivo de ver el estado orgánico del paciente, ¿no? Cómo se encuentra en ese momento, sobre todo por qué tanto pueda tolerar el paciente el trasplante, y esto relacionado con las complicaciones que pueda tener relacionado a esto. Entonces, justo los objetivos de la elegibilidad va a ser evaluar el estado de la enfermedad del paciente, el estado orgánico del paciente, que es lo que les mencioné hace un momento, y el control de infecciones, ¿no? Esto es muy importante porque previo al trasplante se tiene que controlar cualquier infección que tenga el paciente y saber que esto posterior al trasplante pues pueden ser infecciones que se puedan reactivar, ¿no? Y tenemos que saber que el paciente las tiene y que en algún momento se pueden reactivar. Entonces, ¿qué evaluaciones complementarias le vamos a realizar a los pacientes? Les decía, son múltiples las que les vamos a realizar. En cuanto a valoraciones médicas, el paciente debe ser valorado por cardiología, por otorrino, por cirugía maxilofacial. Algunas de las valoraciones justamente enfocadas al control de infecciones, cardiología, el estado orgánico del paciente. Psiquiatría también es importante para valorar si el paciente tiene su estado mental está de manera adecuada, porque el someterse al trasplante pues le puede traer algunos trastornos. En cuanto a los estudios que se tienen que realizar relacionados a cardiología, pues se tiene que realizar el electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, todo esto valorando el estado funcional del paciente. En cuanto a lo hematológico, pues para ver el estado de la enfermedad es importante hacer un estudio de médula ósea, biopsia de hueso, cariotipo, punción lumbar.
y demás estudios complementarios, ¿no? En general, todo esto va enfocado a los objetivos que ya les mencionaba hace rato, valorar el estado de la enfermedad, el estado orgánico y el control de infecciones previo al trasplante. Ahora, en cuanto al donante, también se valora la elegibilidad del donante, ¿no? Tenemos que valorar lo que ya decíamos hace rato, la compatibilidad HLA, esto es lo más importante. También se tiene que valorar la edad, el sexo, los antecedentes, comorbilidades. En el donante tenemos que valorar serologías virales, si el paciente tiene CMV, si tiene Epstein-Barr, porque eh, son importantes para ver si el paciente es elegible para ser donante, y el grupo sanguíneo, que como ya sabemos no es necesario que el donante y el receptor tengan el mismo grupo sanguíneo, pero tenemos que conocerlo porque sabemos que después de que se realice el trasplante, pues usted tenemos que tomarlo en cuenta porque puede haber algún grado de incompatibilidad. Ahora, en cuanto a las contraindicaciones para la donación, vamos a tener contraindicaciones absolutas, relativas y temporales. Dentro de las absolutas, pues se tiene que valorar la serología para VIH, el riesgo de infecciones por priones, si el paciente tiene historia de enfermedad maligna hematológica, o de órgano sólido, alguna enfermedad autoinmune. Contraindicaciones relativas, hepatitis viral crónica, si el paciente es portador de Chagas, si tiene algunos antecedentes quirúrgicos, o si ha sido receptor de algún órgano sólido que esté en tratamiento con inmunosupresión, ¿no? Por ejemplo. Y algunas contraindicaciones temporales, pues si la paciente está embarazada, si el paciente está bajo tratamiento antiagregante y anticoagulante, son cosas que tenemos que considerar, pero pues justo como su nombre la dice, son temporales. Ahora, en cuanto a la fuente de las células progenitoras hematopoyéticas, esto se refiere a de dónde vamos a obtener las células hematopoyéticas del donante. Entonces vamos a tener tres fuentes de células progenitoras hematopoyéticas, vamos a ir hablando de cada una. La primera es la médula ósea, entonces las células madres se van a obtener mediante múltiples funciones en crestas ilíacas superiores. El volumen aspirado tiene que ser entre 10 a 20 mililitros por kilo de peso del donador, y pues esta fuente de células progenitoras hematopoyéticas era lo que se utilizaba antes o de manera inicial con más frecuencia para realizar el trasplante. Sin embargo, ahorita ya existen otras modalidades, pero se sigue utilizando en algunos casos. La dosis que se utiliza va a ser de C34 y es de 2 a 2.5 por 10 a la 6 por kilo de peso, y se dice que esta dosis es la que predice que el injerto se vaya a realizar de manera correcta, ¿no? Y la médula ósea, pues, o las células más bien que se obtengan a partir de este procedimiento, pueden ser administradas de manera inmediata al paciente o pueden ser criopreservadas, ¿no? De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Otra de las fuentes de células progenitoras va a ser sangre periférica. En esto lo que se realiza es que se deben movilizar grandes cantidades de células desde médula ósea hasta sangre periférica. ¿Y cómo se realiza esto? Mediante la utilización de factor estimulante de colonia. Entonces, previo a que se realice esto, se le administra al paciente este factor estimulante de colonias de granulocitos con el objetivo de que las células madres se movilicen hacia sangre periférica, y posteriormente lo que se realiza es que estas, mediante un procedimiento denominado aféresis, se van a extraer del donante, ¿no? Esto se utiliza una máquina especial que separa las células madre y va a devolver el resto de los elementos de la sangre al donante para solo obtener las células progenitoras. En cuanto a las ventajas o desventajas que podría tener esta fuente celular, en las ventajas, pues tenemos que va a haber una recuperación hematológica e inmunológica más rápida, confiere un menor tiempo de hospitalización, menor riesgo de complicaciones infecciosas y menor riesgo de recidiva, en enfermedades neoplásicas. En cuanto a las desventajas que tiene esta fuente celular, es que puede haber mayor incidencia de VIH crónico, sobre todo porque al ser sangre periférica, también estamos tomando linfocitos del paciente, desde que son los linfocitos T del donante, y estos pueden inducir también, por ejemplo, el mayor riesgo de infecciones tardías, ¿no? Y podemos tener también complicaciones tardías derivadas de este procedimiento. Entonces, estas son las ventajas o desventajas que puede tener
obtener las células progenitoras de sangre periférica. Y la otra fuente celular va a ser el cordón umbilical. Aquí les puse un poquito que el primer trasplante que se realizó de cordón umbilical fue realizado en Francia en 1988 y fue para un niño que tenía anemia de Fanconi. En este tipo de fuente celular, que es el cordón umbilical, sí va a haber bastante correlación entre las células que están presentes, como por ejemplo con las de médula ósea o las de sangre periférica, pero va a haber una diferencia en la proporción de las células y sobre todo en el contenido de interleucinas, ¿no? Va a haber mayor plasticidad inmunológica. Y en cuanto a las ventajas o desventajas que pudiera tener, las ventajas, pues que no hay ningún riesgo para el donante, va a haber menor intensidad y frecuencia de H. Y en cuanto a las desventajas, pues la velocidad del inserto va a ser más lenta y va a haber recuperación inmunológica retardada. Ahora, ¿cómo se va a dar este proceso de conservación de células progenitoras? Lo primero que se realiza, pues va a ser la recolección, dependiendo de la fuente celular, que ya vimos hace rato, sangre periférica, médula ósea, cordón umbilical. Esto va a variar entre cada una. Posteriormente se realiza el transporte de estas células progenitoras, se tienen que mantener en una temperatura de 2 a 10 grados centígrados. Como media se dice que 4 grados centígrados es lo que se utiliza en la mayoría de los centros, pero pues bueno, está este intervalo. Posteriormente se realiza el procesamiento, que en este lo que se realiza es el controlar la dosis celular, la población diana, valorar bien la viabilidad celular y la seguridad microbiológica. Se realizan también cultivos a todas estas células que ya están recolectadas, se realizan todos estos estudios. Posteriormente se realiza el almacenamiento y en caso de que estas células no se vayan a infundir de manera inmediata, pues bueno, pasamos a lo que es la criopreservación, que en esto lo que se realiza es que las células se someten a unas temperaturas más bajas para que se puedan conservar, ¿no? Y posteriormente, si se realiza la criopreservación, pues vamos a realizar la descongelación previa de infundir estas células progenitoras. Entonces, para aunar un poquito más en esto, vamos a hablar justamente del almacenamiento no congelado, que esta es una alternativa para el trasplante cuando se van a infundir de manera inmediata los productos, ¿no? Entonces, se recomienda que el almacenamiento sea a 4 grados centígrados. Sin embargo, esto va a tener como algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cuando se realiza el almacenamiento no congelado, va a haber una pérdida progresiva de las células progenitoras. Se dice que va a haber una pérdida del 60% después de 72 horas del almacenamiento si es que no se infunden, y eso manteniéndose a la temperatura correcta a 4 grados centígrados. Y esta pérdida va a ser tanto de células nucleadas, también va a haber pérdida de la viabilidad celular y de las células progenitoras como tal. Entonces, este método pues se tiene que utilizar cuando las células se van a infundir de manera inmediata al paciente. Si es que esto no se va a realizar, como les mencionaba hace un momento, pues entonces vamos a utilizar la criopreservación, que esto va a tener como objetivo mantener la viabilidad y la funcionalidad celular a temperaturas bajas, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber en esto? Falta de la pérdida progresiva de células progenitoras, como en el almacenamiento del que hablábamos hace un momento. Y esto, pues, ¿qué nos va a dar como beneficio? Que vamos a tener mayor flexibilidad para el momento en el que vayamos a realizar el trasplante, ¿no? Posterior a la recolección. Entonces, las células lo que se va a realizar es que se van a congelar a una temperatura de hasta menos 196 grados centígrados. Esto con el objetivo de disminuir las funciones vitales y mantener un estado de vida suspendida, se le dice, porque se mantienen las funciones vitales, pero la célula realmente está congelada y todas las funciones pues como que quedan en pausa, ¿no? Entonces, como les decía, todas estas actividades quedan suspendidas, incluyendo estas reacciones bioquímicas de muerte celular, y por eso es que se mantiene la viabilidad de las células. Y esta congelación, algo bien importante es que se debe realizar de manera lenta, porque si se realiza de manera rápida, lo que pasa es que se empieza a congelar toda esa agua que está en el citoplasma de las células, y entonces va a haber una ruptura mecánica de la célula, ¿no? Y esto, pues obviamente, no es lo que nosotros queremos, entonces por eso se ha estudiado y de manera estandarizada la criopreservación
para estas células pues se realiza de manera lenta, de manera inicial, para poder, para que sean funcionales, ¿no? Posteriormente. Ahora, también se utilizan algo que se llaman criopreservantes. Eh, Cuando nosotros realizamos la criopreservación, pues obviamente se requiere un equilibrio entre la protección contra el daño por la congelación y la aparición de toxicidad inducida por estos crioprotectores. Lo que realizan los criopreservantes o crioprotectores es que se proteja las células por la congelación, ¿no? Entonces, el más utilizado es el dimetilsulfóxido, sin embargo, va a haber ciertas consideraciones que tenemos que tener, que puede ser justamente esta toxicidad que puede inducir, ¿no? Se dice que lo que puede causar es una reacción anafiláctica durante la administración inicial, es decir, cuando estemos infundiendo estas células progenitoras hematopoyéticas. Se dice que esto puede ser una porque el paciente tenga alergia al dimetilsulfóxido o porque haya contaminantes o productos de los medios de cultivo que se realizaron durante el procesamiento de los que hablábamos hace rato, ¿no? El control de infección. Otro de los efectos que puede tener puede ser hipotensión profunda no alérgica, hiperemia, parestesias, náusea o diarrea, y esto se dice que está inducido por un proceso en el que participa la histamina. También se ha visto que los pacientes durante la infusión pueden tener bradicardia o bloqueos cardíacos, y también se ha visto que pueden tener encefalopatía, que esta encefalopatía puede ser reversible y se ha asociado un poco a la cantidad de dimetilsulfóxido que se ha infundido, esto que se ha valorado en diferentes estudios, pero bueno, al final estos son los efectos que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos infundiendo las células progenitoras hematopoyéticas, ¿no? Por la toxicidad que puede tener este criopreservante, que obviamente tenemos que vigilar durante todo este proceso. Por eso es que la tenemos que tener en cuenta. Ahora, lo que sigue es el acondicionamiento, ¿no? ¿A qué se refiere el acondicionamiento? Esto va a ser la combinación de quimioterapia o radioterapia que se administra al paciente al receptor antes de la infusión de las células progenitoras. Esto con dos objetivos importantes, ¿no? Uno, generar inmunosupresión intensa para que las células del donante no sean eliminadas por el sistema inmune del receptor. Y otro para eliminar la mayor cantidad de la enfermedad mínima residual. Esto hablando de que el paciente tenga de base una enfermedad maligna, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a clasificar el acondicionamiento? Vamos a tener tres tipos de acondicionamiento: el mieloablativo, no mieloablativo y el de intensidad reducida. ¿A qué se refieren cada uno de estos? El mieloablativo lo que va a producir van a ser citopenias intensas que no se van a recuperar sin que nos de manera autóloga, ¿no? O sea, el paciente no va a recuperar estas citopenias y por lo tanto es necesario que nosotros realicemos soporte como infundiendo células progenitoras. El acondicionamiento no mieloablativo, en este se van a producir citopenias moderadas, pero que se pueden recuperar de manera autóloga, como les decía, incluso sin soporte de células progenitoras. Y el acondicionamiento de intensidad reducida, este es como una fase intermedia, ¿no? Se dice que está entre el acondicionamiento mieloablativo y el no mieloablativo. ¿Por qué? Porque puede causar citopenias que se pueden prolongar, pero que es posible que eventualmente ocurra una recuperación autóloga y que no requieran el apoyo de las células progenitoras o que sí lo requieran, ¿no? En caso de que no haya una recuperación autóloga. Entonces el acondicionamiento de intensidad reducida es algo intermedio. Justamente vamos a ver en esta gráfica, si se fijan, de un lado nos pone el grado de pancitopenia, si es mínima, si es corta o si es irreversible, y en el otro, si el paciente requiere que nosotros realicemos soporte con células progenitoras o no. Entonces, el número ablativo, pues en este la pancitopenia, como les mencionaba, va a ser mínima y no va a requerir que nosotros realicemos soporte con células progenitoras hematopoyéticas. El mielo ablativo está hasta el otro lado de la gráfica, y en ese las citopenias van a ser irreversibles y por lo tanto sí requiere soporte con células progenitoras. Y el de intensidad reducida, como les decía y como observamos en la gráfica, pues es algo intermedio. Entonces, la selección del régimen de acondicionamiento que vamos a utilizar para cada paciente, pues va a depender de diferentes factores. Los regímenes que son mieloablativos se dice que producen un injerto más rápido de las células del donante
y este puede ser seguido en una proporción de pacientes por la enfermedad de injerto contra huésped, que vamos a ver seguramente en otra clase, y estos acondicionamientos pues, se asocian con toxicidad y mortalidad, que se denomina mortalidad relacionada con el tratamiento, ¿no? Ahora, ¿de qué depende la selección del régimen de acondicionamiento? Se va a valorar el tipo de enfermedad que tenga el paciente. Tenemos que valorar el estadio de la enfermedad, si es que la enfermedad está activa, el riesgo de mortalidad que tiene el paciente tan solo por su enfermedad de base, el estado general del paciente. En este vamos a valorar el índice de comorbilidad. Esto igual lo vamos a ver en otra clase. Vamos a ver que existen algunas escalas con las que valoramos esto. También tenemos que valorar el riesgo de falla al injerto, el riesgo de H y los tratamientos previos a los que se haya sometido el paciente. Sin embargo, también tenemos que considerar que este régimen de acondicionamiento, pues al causar estas citopenias tan profundas, pues puede también tener cierto grado de toxicidad, ¿no? Por las dosis tan altas de quimioterapia o de radioterapia que se utilizan, ¿no? Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Uno de los efectos o toxicidades que puede causar va a ser la reactivación viral, ya hablamos hace rato del control de enfermedades. La cistitis hemorrágica, sobre todo cuando utilizamos ciclofosfamida e ifosfamida, la sobrecarga hídrica. Entonces en esta tenemos que tener en cuenta mucho la hipoaluminemia y por eso es que siempre estamos controlando el balance de líquidos en nuestros pacientes. Mucositis, que esta se presenta más o menos en el 90% de los pacientes, y nosotros lo más importante o una de las cosas importantes es el manejo del dolor. Otra, la colitis asociada a neutropenia. Esto, el manejo analgésico, pues también con antimicrobianos. Y la enfermedad venoclusiva hepática, ¿no? Que también es algo que hemos visto mucho en estos pacientes. Y en cuanto al injerto del implante, vamos a ver que vamos a tener tres tipos de injerto: el injerto mieloide, el plaquetario y el eritroide. Les puse aquí las definiciones. El injerto mieloide se dice que se presenta cuando abre una cuenta de neutrófilos mayor a 500 en 2 días consecutivos. Este se puede presentar a partir del día 21 al 28 del trasplante, pero este puede variar según el tipo de trasplante o la modalidad de trasplante que estemos utilizando. El injerto plaquetario, este se va a dar cuando el paciente tenga una cuenta de plaquetas mayor a 20.000 por más de 7 días. Y el injerto eritroide, cuando el paciente mantiene una hemoglobina mayor a 8 sin transfusión. Entonces, les pongo aquí solamente las definiciones de falla del injerto. Esto lo vamos a ver igual en otra sesión. Tenemos la falla primaria y la secundaria del injerto. La falla primaria se refiere cuando hay ausencia de recuperación hematológica en el día más 28 del trasplante. Y la falla secundaria del injerto, esta se refiere a cuando el paciente ya había presentado el injerto, pero posterior a esto hay pérdida de al menos 2 líneas celulares sin que se conozca alguna causa. Y como les decía, el paciente ya había presentado el injerto, entonces presentó el injerto y después hay pérdida de 2 líneas celulares. A esto se le conoce como falla secundaria del injerto. Posteriormente en otra sesión vamos a ahondar más en estos conceptos. Y por último, pues como conclusiones les pongo aquí que el trasplante de médula ósea es un trasplante que se utiliza en enfermedades neoplásicas y no neoplásicas. Esto con el objetivo de generar células funcionales procedentes de la médula ósea. Existen dos modalidades del trasplante, el halo y el autotrasplante, y según el tipo de donador sabemos que está el autólogo, el sistémico y el alogénico. La conservación de las células progenitoras hematopoyéticas debe ser un proceso que esté bien regulado, siendo la criopreservación de gran utilidad para evitar la pérdida de células progenitoras. Esto, por ejemplo, nos está ayudando mucho ahorita con la pandemia, que tenemos que criopreservar estas células, porque no vamos a infundir las células de manera inmediata. En caso de que se vayan a infundir de manera inmediata, pues sabemos que la criopreservación pues no se utiliza. Y los regímenes de acondicionamiento como terapia previa a trasplante van a variar según la enfermedad del paciente y según todos estos factores que ya vimos, van a estar clasificados según su capacidad de mieloablación en el paciente, ¿no? Entonces, en general, en esta clase pudimos ver algunos conceptos que nos van a seguir sirviendo para
las clases siguientes, que es fundamental que conozcamos. Y pues por mi parte eso sería todo. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias.